Cordial saludo, compañeros, mi nombre es Camilo Romero. Voy a explicar lo que es la guía de actividades de la fase intermedia 4 del curso de Inferencia Estadística, en donde nos dice que realicemos unas pruebas ANOVA y pruebas no paramétricas. Bien, en donde vamos a evaluar si la duración en minutos en las llamadas depende del asesor que la atiende. En este caso hay que escoger 3 asesores y de esos 3 escoger 15 datos al azar. Bueno, voy a mi cuadro Excel, en donde tengo el tamaño de la población, donde se ven los asesores. En este caso el call center de la empresa que escogí es la B, y los asesores que escogí fueron Milton, Harold y Paola. Sabiendo el tamaño de la población, que es de 999, y anteriormente que habíamos escogido este tamaño de muestra, que es de 484, realizo lo siguiente. Ya teniendo mis asesores y sus respectivos datos, vamos a hacer el ANOVA, en donde decimos que el asesor 1 es Milton, en donde escogemos todos los datos que había escogido anteriormente al azar. En este caso mi asesor 1, entonces es este hasta acá. Entonces los que escogí fueron estos, sí, estos hasta el 29, el 22 hasta el 29. Los copié y los pegué. De igual manera los hice con Harold y con Paola. Entonces Harold, que son estos, y Paola, que son estos. Aquí lo hice un poco más organizado. Bueno, después de esto, de tener el ANOVA, automáticamente con la función VAR, entonces contamos con estos datos para sacar la media. Entonces la media del asesor Milton es 25,6. De igual manera se hizo con los demás asesores. Se sacó el promedio, en donde Harold es 25,4, Paola 20,4, y el total es 23,8. La varianza es igual VAR de los mismos datos, ¿sí? De igual forma se sacan de los demás asesores. Aquí en este recuadro tenemos 15 datos, ¿no? La desviación, hacemos el igual de ESB de los mismos datos, aplica para todos. Este es contar, la función contar de cada asesor. Entonces, como escogimos 5 datos, es por eso que colocamos a todos 5, total de 15. Y la suma de los promedios: 128 para Milton, 127 para Harold y para Paola 102, total de 357. Después de haber realizado esto, se saca este análisis de varianza de un factor de los 3 asesores, que cómo se realizó. Entonces seleccionamos todos los datos, voy a datos, análisis de datos, análisis de varianza de un factor, aceptamos. Le digo que sea de rótulos de la primera fila, ya que
Aquí tiene los de la primera fila, los nombres de los asesores y de estos datos, perdón, de estos datos. Ok, le doy a aceptar en una hoja nueva y ahí me crea el análisis de varianza de un factor para esos datos. Simplemente quería explicarles cómo es que se saca eso. Bueno, después de haber realizado eso, vemos que la cuenta es de 5, la suma anteriormente, el promedio y la varianza ya vista anteriormente. Entonces aquí nos dice que entre los grupos la suma de cuadros de 86,8, dentro de los grupos 1515,6 y un total de 1602,4. Grupos de libertad 2, dentro de los grupos 12 y un total para 14. El promedio de los cuadros es 43,4 y 126,3 para dentro de los grupos. F nos dio un valor de 0,343, bueno, etcétera. Probabilidad del 0,715. Valor crítico para F 3,885. Estos tres valores es aplicable para nuestros tres asesores. Bueno, ya he explicado el ANOVA. Voy a la prueba de Tukey, en donde creamos este siguiente cuadro, donde dice la media del grupo 1. En este caso es mi grupo 1 es Milton, entonces es 26, que a dónde sale ese 26, sale este del promedio 25,6, 26. Mira, aquí lo pueden detallar mejor en nuestro recuadro de análisis de varianzas, donde el promedio para el grupo 1, asesor 1, asesor 6, asesor 11, 26, 25 y 20. Es de ahí donde sacó la media del grupo 1, la media del grupo 11, que es 20. Bueno, en el grupo, pues anteriormente lo dije, es 5, aplicable para todos. Media del grupo 6, 25, lo mismo. En el grupo 6, 5. Media del grupo 11, 20. En el grupo 11, 5. El cuadro de errores es 126,3, que lo vemos aquí en nuestra análisis de varianza, en donde dentro de los grupos el promedio de los cuadros es 126,3. Estadístico Q de Tukey es de 3,77. Lo sacamos de la siguiente manera. Perdón un momento. Acá. Diferencia absoluta. Así como la siguiente fórmula, igual a BS de la del grupo 1 menos la media del grupo 6. Esto nos da una diferencia absoluta de 1 y un error estándar de la diferencia con la fórmula raíz. Cuadro de media de error de 126,3
dividido en 2 por 1 sobre la media del grupo 1 más 1 sobre la media del grupo 6. Ahí nos da 2,225, etcétera. Amplitud crítica la sacamos multiplicando el estadístico Q de Tukey, que es 3,77, por el error estándar de la diferencia, que es 2,225. Eso es un total de 8,39. Bien, medidas del grupo 1 y 6 no diferentes. Comparación del grupo 1 con el del 11. La diferencia absoluta, hacemos la misma fórmula que anteriormente, donde decimos que igual a BS media del grupo 1 media del grupo 11 nos da un total de 6 de diferencia absoluta. El error estándar de la diferencia lo sacamos con la fórmula igual raíz y aplicamos lo mismo. El cuadro media de error de 126,3 dividido en 2 por 1 sobre la media del grupo 1 más 1 sobre la media del grupo 11. Esto nos da un valor de 2,36. Amplitud crítica es multiplicando el estado de Q de Tukey de 3,77 por el error estándar de la diferencia, que es 2,36 para este caso. Esto nos da un valor de 8,910, etc. Y por último, medidas del grupo 1 y 11. Comparación del grupo 6 con el 11. Diferencia absoluta de 5. Aplicamos la misma fórmula igual a BS. Entonces restamos la media del grupo 6 menos la del grupo 11. Eso nos da el valor de 5. El error estándar de la diferencia, la aplicamos la misma fórmula de raíz dividido en el cuadro medio de error de 126,3 sobre 2 por 1 1 sobre la media del grupo 6 más 1 sobre la media del grupo 11, perdón. Esto nos da un valor de 2,38. Y amplitud crítica la sacamos multiplicando el estado de Tukey, que es 3,77 por el error estándar de la diferencia, y nos da un valor de 8,9877, etc. Las medidas del grupo 6 y 11 no son diferentes. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Espero que el video haya servido. Gracias.